sorprendió otra vez el corte. Ya volvimos, así que sigue la clase. Bien, decíamos que dos resistencias están en paralelo si se han conectado sus dos terminales. Entonces, en ese caso, comparten el mismo voltaje. La diferencia de potencial en R1 es la misma que hay en R2. Ahora, el valor óhmico de la resistencia equivalente se obtiene del recíproco de la suma de los recíprocos de las dos resistencias. ¿Ya? Entonces esto, si hacemos suma de fracciones y luego el producto de extremos y medios, vamos a llegar a que es igual al producto R1 por R2 dividido entre la suma R1 más R2. ¿Ya? O sea que el valor resistivo de dos resistencias en paralelo lo podemos calcular dividiendo el producto entre la suma. Ahora, noten que cuando asociamos en serie, la resistencia aumenta porque estamos sumando las C. Entonces, si tengo, por ejemplo, una de 6 y una de 4 en serie, el valor equivalente es 10 ohmios. 10 es mayor que inclusive el mayor de las dos que la componen, ¿no? 10 es mayor que 6. En cambio, en paralelo, el valor de la resistencia equivalente es menor inclusive que la menor de las dos. ¿Ya? Pongamos el mismo ejemplo, la resistencia de 4 y la de 6 en paralelo. ¿Cuánto sería el valor resistivo? R1, 6, R2, 4. Entonces la resistencia equivalente es 6 por 4 dividido 6 más 4, ¿cierto? Operando esto me da 24 sobre 10, 2.4 ohmios, ¿cierto? Y 2.4 es menor que 4, o sea que es menor que la menor de las dos. Entonces, siempre que ponemos resistencias en paralelo, la resistencia va a disminuir aún considerando la menor de las dos. En cambio, si las aumentar sobre el valor de la más grande. Ya, en particular, digamos que si ponemos dos resistencias iguales, entonces si R1 es igual a R2, en serie, la resistencia equivalente sería R1 más R2, ¿cierto? Voy a poner que sea igual a R. La resistencia equivalente es R1 más R2, pero como son iguales, me va a dar 2R. ¿Sí? Si son iguales, se duplica el valor de la resistencia. En cambio, si las pongo en paralelo, la resistencia equivalente va a ser el producto R por R, R cuadrado, ¿sí? Dividido entre la suma, R más R, 2R. Se simplifican, ¿cierto? 1
una R de arriba con una de abajo y me queda un medio de R. Entonces, en serie obtengo el doble de resistencia, en cambio en paralelo obtengo la mitad. Bueno. Ahora, en un circuito podrían haber varias resistencias y en algunos casos es posible distinguir arreglos en serie y en paralelo. Entonces, podríamos obtener el equivalente total de la resistencia del circuito, ¿no? Hagamos un ejemplo sencillo. Ok. Entonces tengo esas 5 resistencias y quiero obtener el valor de la equivalente entre los extremos A y B. Bien, lo primero que voy a hacer es observar para descubrir arreglos, ya sea serie o paralelo. ¿No? Vean que el par de resistencias de 5 y 7 están en serie, porque tienen un punto común y en ese punto no hay más componentes, ¿sí? En cambio, 7 con 4, que también comparten un punto común, en ese punto hay conectada otra resistencia, ¿sí? O sea que 7 y 4 no están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ingeniero, se trabajaría con las resistencias 5 y 7. Exacto. 5 y 7 puedo asociarlas y cambiar ese par por la equivalente. ¿Sí? Entonces eso voy a hacer. Voy a cambiar el par 5-7 por una sola resistencia. Voy a marcar así. Entonces, en lugar del par 5-7, pongo una resistencia de 5 más 7, 12 ohms. Bien. Lo demás no lo toco. Seguirá igual.
Entonces, he cambiado el par 5-7 que están en serie por su equivalente, que es 12 ohms. Ahora vean que tengo en paralelo la resistencia a esta equivalente de 12 con la otra de 12. ¿Sí? Están en paralelo porque sus extremos, aquí hay que tener en cuenta que estas líneas, esta línea que aparece aquí, al ser un simple conector, no tiene resistencia. Entonces, simplemente puedo ver todo esto como si fuera un solo punto de conexión. ¿Ya? O sea que todo esto de acá, lo voy a marcar así con este color. Todo esto, yo lo puedo ver como si fuera un solo punto, al que acuden, ¿no? Esta línea A, aquí está la resistencia de 12, la otra de 12, la de 10. ¿Sí? Entonces, todo eso que aquí aparece con líneas rectas, podría simplificarlo y verlo como un solo punto de conexión entre las dos resistencias de 12, la de 10 y, bueno, el extremo A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, significa que las resistencias de 12 tienen un extremo común a la izquierda y el otro extremo común a la derecha. Por lo tanto, están en paralelo. ¿Sí? 12 y 12 están en paralelo. Y puedo cambiar ese par por su equivalente. Como son iguales, el paralelo me da la mitad, 6 ohms. Y lo demás sin cambios. ¿Estamos bien? Tal vez convenga marcar estos puntos. Tengo ya A y B, a este lo voy a llamar C. Entonces aquí C prevalece, ¿no? Aquí C ya se ha reducido a solamente la conexión entre 6 y 4. ¿Cierto? Sí. Entonces otra vez descubro que hay un arreglo serie. 6 y 4 están en serie. Y puedo cambiar esa asociación en serie por una sola. 6 más 4, 10, ¿cierto? Y queda todavía la otra resistencia de 10 en paralelo con esta. Bueno,
Y finalmente, el paralelo de 10 con 10 es 5. ¿Sí? Entonces significa que puedo reemplazar esa combinación de las 5 resistencias por una sola de 5. Y entre los extremos A y B no van a notar la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Ingeniero, yo tengo una preguntita. Dígame. En este tipo de problemas, en el problema también nos pueden dar el voltaje y nos pueden pedir que encontremos la resistencia y la intensidad. Claro, podría combinarse todo, ¿no? Sí. Pues en general, digamos que la mayoría de los problemas que se plantea con circuitos, al menos en esta parte, consiste justamente en eso, en encontrar corrientes y voltajes en cada uno de los componentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría plantearme ese problema, ¿no? Hagamos así de una vez. Que se llame ejemplo 2. Si entre A y B se instala una fuente de 20 voltios, ¿qué corriente circulará en cada resistencia? ¿Cierto? Entonces voy a poner entre A y B en el arreglo una fuente de voltaje de 20 voltios. Y quiero saber la corriente que va a circular en cada una. ¿No? Aquí lo que voy a hacer para esto es ir de abajo para arriba. ¿No? Si quisiera saber la corriente que va a producir la fuente de 20 voltios, tengo que simplemente aplicar la ley de Ohm, ¿no? Si pongo la fuente de 20 voltios en la resistencia de 5 ohmios, voy a tener una corriente de 4 amperes. ¿No? Si aquí le pongo la fuente de 20, voy a tener una corriente de 20 dividido entre 5, 4 amperes. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? De la ley de Ohm. Voltaje es resistencia por intensidad. Entonces, intensidad es voltaje sobre resistencia. 20 dividido 5, 4 amperes. ¿No?
Pero no hay ninguna resistencia de 5 ohmios conectada así directamente entre A y B, ¿no? Entonces, bueno, eso es una referencia. Para encontrar lo que estamos buscando, vayamos subiendo. En el siguiente arreglo tengo dos resistencias de 10 ohmios, ¿sí? Esa de 10 sí es una resistencia que pertenece al circuito. Entonces ahí ya podría encontrar una primera respuesta. En este arreglo, paralelo de 10 con 10, si le aplico los 20 voltios, como están en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿sí? 20 voltios hay en cada una de las dos resistencias de 10, ¿cierto? Entonces la corriente la puedo obtener otra vez con la misma ecuación. La voy a llamar I1. ¿Cómo calculo I1? Simplemente divido voltaje, que es 20, entre resistencia 10. 2 amperes, ¿sí? O sea que por la resistencia de 10 ohmios circulan 2 amperes. Por aquí. ¿No? Esta ya la encontré. Y como tengo aquí otra resistencia de 10, el resultado va a ser el mismo. Esta I2 también es 2 amperes. ¿Y dónde está I2 en mi circuito? Está aquí, ¿sí? Esta es la I1 y esta es la I2. O sea que por la resistencia de 4 circulan 2 amperes. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. 2 amperes circula por la resistencia de 4, que como está en serie con la de 6, también por la de 6 pasan 2 amperes. ¿Sí? Pero esa de 6 no es parte del circuito. Esa de 6 nació del paralelo 12 con 12. Sin embargo, al conocer la corriente y la resistencia, puedo saber qué voltaje hay entre A y C. ¿Cierto? Para eso aplico la ley de Ohm. Entonces, el voltaje entre A y C lo obtengo multiplicando resistencia 6 por intensidad 2. Eso es 12 voltios. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ahora ya conozco el voltaje aquí. Entre A y C, o sea, sobre la resistencia de 6, hay 12 voltios. Pero esta de 6 nació del paralelo 12 con 12. O sea que en cada una de las resistencias de 12 hay 12 voltios. ¿Sí? ¿Estamos bien?
lo que significa que la corriente en cada una de ellas la puedo obtener dividiendo el voltaje común entre la resistencia. Mejor lo dibujo al otro lado. Esto es A, esto es C. Aquí tengo 12. Aquí tengo 12. Y entre A y C hay una diferencia de 12 voltios. ¿Sí? Lo que significa que la corriente en cada una de estas resistencias, como son iguales, es la misma. Las llamaremos I3 y 4. I3 es igual a I4 y por ley de Ohm es 12 voltios dividido 12 ohmios. 1 ampere. ¿Bien? Entonces 1 ampere en la resistencia de 12 de arriba, 1 ampere en la de abajo. ¿De dónde salió esa resistencia de 12? Salió de sumar 5,7, porque estaban en serie. Decíamos que en serie la corriente es la misma. Entonces, si circula 1 ampere por la resistencia de 12, por esta de aquí, también circula 1 ampere por el arreglo 5,7. ¿Cierto? Entonces, ahora sí ya tengo completa la solución. Esta es la de 5, esta es la de 7, aquí está la de 4. No, habíamos encontrado ya que la corriente en la resistencia de 10 es 2 amperes. Aquí también 2 amperes. En las de 12, 1 ampere para cada uno. Y por lo tanto, 1 ampere en la de 7 y 1 ampere en la de 5. Bueno, si me interesaría saber qué voltaje hay en cada resistencia, nada más aplicando ley de Ohm, multiplico resistencia por intensidad. ¿Cierto? Si quisiera saber qué voltaje hay en la resistencia de 5, por ejemplo, 5 por 1, 5 voltios. 7 por 1, 7 voltios. 1 por 12, 12 voltios. 10 por 2, 20 voltios. 2 por 4, 8 voltios. ¿Sí? Entonces, entre A y B hay 20 voltios. Entre A y C hay 12 voltios. Entre C y B hay 8, ¿no? Vean que 12 más 8 hacen los 20. Hemos descubierto algo más. Voltajes en serie se suman. ¿Sí?
corrientes en paralelo también se suman. Por ejemplo, aquí, en este nodo, en el nodo C, entran 2 amperes desde la derecha, se dividen en 1 por arriba y 1 por abajo. 1 más 1, 2 amperes. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver como un enunciado más. Entonces ahora nos toca ver eso. Me cambié de circuito que hice. Sigue el mismo, ¿no? Eso. Aquí estábamos, ¿no? ¿Se ve? No sé qué hice con el mouse, que se me cambió totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver 2 leyes que se... Dos leyes que se añaden a la ley de Ohm y forman toda la base que nos va a servir para el análisis de circuitos. Entonces, esto es muy importante. ¿No? Ya han leído esta parte, así que ya saben de las leyes de Kirchhoff. Pues son 2 leyes. Básicamente, las leyes tratan de conservación. La primera ley, aunque digamos no es que sea la primera y la segunda, sino la primera que vamos a ver o vamos a enunciar es la que se conoce como ley de corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. Para tratar la ley de corrientes vamos a poner en claro un concepto, el concepto de nodo. ¿Ya? Se denomina nodo al punto de contacto eléctrico entre 2 o más componentes del circuito. En el libro les llaman elementos. Bien, entonces, por ejemplo, este punto en el que están conectados, no interesa lo que sean los componentes, ¿no? Por eso voy a poner cualquier símbolo. Mira, buen día. Tengo una pregunta. Dígame. Durante la explicación en el sector donde hay varias resistencias, ¿eso lo podría volver a explicar? Que está escrito con celeste y verde lechuga. Por favor. Ya. Es el circuito con el que habíamos empezado a calcular la resistencia equivalente entre A y B, ¿cierto? Y para completar el problema, nos habíamos planteado encontrar en cada resistencia cuál es la intensidad de corriente. ¿Ya? Lo hemos ampliado un poco más el problema, hemos calculado además los voltajes.
Ahora, ¿cómo encontramos esas corrientes? Hemos tomado el circuito desde el final hacia el principio, es decir, hemos empezado de abajo para arriba, ¿no? Lo último que habíamos encontrado del circuito, es decir, la resistencia equivalente, nos sirvió como punto de partida para encontrar la corriente. Entonces decíamos que si al circuito se le aplican 20 voltios, a todo el circuito, es lo mismo, o tendríamos el mismo efecto, si se lo aplicamos a la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿no? El efecto tendría que ser el mismo. Entonces, si a la resistencia de 5, que es equivalente, le aplico 20 voltios, obtengo una intensidad de 4 amperes, ¿cierto? Ahora vamos subiendo. No nos interesaba esa corriente, pero la calculamos. Ahora sí nos interesa porque aquí, en el anterior circuito, es aquel que dio origen al resultado final, teníamos dos resistencias en paralelo, ambas de 10 ohms, entre A y B. Ahora, resistencias en paralelo, decíamos, tienen el mismo voltaje, comparten la diferencia de potencial. Entonces, entre A y B hay 20 voltios, por lo tanto, hay 20 voltios en cada resistencia de 10. Y determinamos con eso la intensidad de cada una, 2 amperes, ¿sí? Tanto en la de arriba como en la de abajo de 10 ohms. Bueno, entonces ya sé qué corriente circula por esta resistencia de 10, por esta de aquí. Circulan 2 amperes. Y también 2 amperes por la resistencia de 4. ¿Por qué? Porque es parte del arreglo que formó 10 ohms. ¿Bien? Entonces hay 2 amperes por la de 4, 2 por la de 6, porque están en serie. Ahora esa de 6, ¿de dónde salió? Del paralelo 12 con 12. Si circulan 2 amperes por una resistencia de 6, el voltaje entre sus terminales, vale decir entre A y C, es 2 por 6, 12 voltios. ¿Sí? De ahí sacamos que hay 12 voltios en este arreglo paralelo. Si hay 12 voltios, hay 12 en cada resistencia de 12 ohms. Por lo tanto, hay 1 ampere en cada uno. ¿Sí? Porque 12 dividido 12 es 1 ampere en cada resistencia de... Como la de arriba salió del arreglo 7 más 5, entonces, estando en serie, la corriente es la misma. 1 ampere en cada resistencia. 1 ampere en la de 7.